El cuerpo de un joven desaparecido fue lo que le permitió a las autoridades y a la población conocer que en la ciudad de Pereira hay casas de pique, inmuebles a donde delincuentes llevan a sus víctimas para quitarles la vida y desviarlas. Héctor Sarasti tiene la historia. En el baño tenían una persona ya listo para descuartizar, que ya tenían cloro límpido, machete, sierra, y que habían 4 personas en ese lugar. Lo que ocurre al interior de estas casas de pique es tal vez aterrador, porque en medio de la presión de varios sujetos encima de su victimario, pueden originarse un sinnúmero de situaciones que pretenden estas organizaciones delictivas generar allí una accionar bastante violenta y sangrienta. Los salvajes criminales ataron a este indefenso hombre a una silla. Además, lo grabaron. Él vivía así sus últimos momentos. Moría en una casa de pique de las que, dicen, habría en distintas partes de Risaralda. Un supuesto enfrentamiento entre bandas por el tráfico le costó la vida. Esa persona es la que aparece en el video, un joven completamente desnudo, prácticamente ya en una especie de droga para ser ejecutado. Las cifras hablan por sí solas. En Risaralda, la violencia se ha llevado este año el doble de personas que en el 2024, algo que alarma hasta el mismísimo presidente de la República. Pereira es la campeona en violencia. El número que ha crecido en Pereira supera en mucho a Bogotá, a Medellín, a otras grandes ciudades. La llegada de grandes grupos armados como el Gran del Golfo y el ELN a la región. Y una supuesta guerra entre las criminales bandas La Cordillera y los rebeldes por el control de la venta de potentes drogas, entre ellas el tuki, preocupan en Pereira y en general en el eje cafetero, con algo muy grave. Aparecieron las terribles casas de pique. Son sitios donde llevan personas que van a ser ejecutadas. En otras palabras, enemigos que hay entre una banda y la otra, y allí terminan siendo asesinadas, torturadas. Primero se tortura, luego se asesina y luego se descuartiza. ¿Se quedan cortas las autoridades para atajar la violencia? ¿Qué pasará? Si fracasa la estrategia con policía, ejército, fiscalía, la amenaza va a continuar. En ese momento la persona sale la persona que estaba haciendo los arreglos sale a la calle y lo que hace es informar a la policía que allá estaba ocurriendo algo raro, y en ese momento ocurre el operativo, pero ya el joven ya estaba muerto y era el que estaba listo para ser descuartizado. Tenían inclusive los elementos para descuartizarlo, tenía las bolsas para poder empacarlo y tenían los químicos para limpiar la escena del crimen. Él es el defensor de derechos humanos, Eisenhower Zapata, un hombre que recibió por la violencia un tiro en la cabeza, pero que sobrevivió para contar una guerra que parece reinventarse una y otra vez. En esta ocasión, con las casas de pique. ¿Dónde están estos sitios de tortura? Se distribuye en alguna comuna tanto de Pereira como de Dos Quebradas, Santa Rosa de Caballo o La Virginia, y eso se hace para enviar un mensaje a las otras organizaciones. ¿Qué hay detrás de esas casas de pique? Lo que hay detrás de aquello es un enfrentamiento que empezó desde octubre del año pasado entre la banda La Cordillera, que se dividió en 3 secciones. ¿A qué obedecería esta brutalidad criminal en esta zona de Colombia y cuál es el número de bandas existentes?
Ahora tenemos más o menos unas 150 organizaciones independientes rebeldes, que es la que están intentando de nuevo someter, y que entre un lado y otro lo que ha ocurrido es simplemente asesinar. Lo quieren. En otras palabras, es que hoy tenemos 143 muertos, tanto en la ciudad de Pereira al momento en que estamos en la entrevista, y 55 en Dos Quebradas. Hablar de Santa Rosa de Cabal también, que tiene una cuota, y lo mismo que la Virginia. Este es el barrio Japón de Pereira. Aquí la violencia, al parecer, se ha tomado sus calles. Se han encontrado aquí casas de pique. Aquí se hablaba de más o menos de 6 casas de pique, pero en realidad se reconocen que hay 2. Una en el barrio El Japón, que fue descubierta porque fue contratada una persona para hacer los arreglos en la casa. Cuando la persona entró, se dio cuenta que había una persona que la tenían en un cuarto y que se quejaba. ¿Desde cuándo comenzaron a funcionar estos lugares? Y sobre todo, ¿qué es lo que caracteriza estos sitios? ¿Son un tome y dame? Esto explica el investigador Hans Lamprea. Hasta ahora que se inicia un enfrentamiento desde octubre del año pasado, ya vamos a cumplir un año que se enfrentan 2 organizaciones delictivas, sobre todo la crueldad de la violencia. Porque si hacemos referencia a donde aparecen algunos cuerpos, uno presume que en este sector es manejado por una organización y este sector de otra organización, y allí son dejados los cuerpos, o cerca a estos sitios donde operan estas organizaciones. Entre más sangre se presentara, más fuerte sería el mensaje para esa otra organización. ¿Ha habido casas de pique solo en barrios populares o se han detectado en zonas de más alto nivel? La ciudad tuvo en su momento, hasta mediados del año, digamos lo que casas de pique estratificadas, una de sectores populares y tal vez una que operó en algún momento en el sector de Cerritos, en una zona residencial. Allá aparecieron entre 3, 4 personas también desmembradas. ¿De dónde salieron? Lo que hace presumir es que fue una zona bastante residencial que pudieron salir estos cuerpos como parte de esa guerra. Pero, ¿cuál es una de las causas para que existan las casas de pique en este departamento? La joya de la corona, porque por ejemplo, una pastilla de Tusi puede ser suavizada y sacar 4 o 5 dosis más de una pastilla original, y esa división o esa suavidad que han sacado de la otra principal, pues se imaginen que se vende entre 60.000, 70.000 pesos. Entonces, las ganancias millonarias por la venta de TUS es lo que está disparando no solo el consumo, sino también la asistencia de estos lugares. Eso es un negocio tremendamente redondo. Imagínense un punto que distribuye entre 50 y 60 dosis diarias, estamos hablando y más 50.000, estamos hablando más o menos de unos 300 millones de pesos. ¿Es que los crímenes en estas casas tienen algún mensaje entre delincuentes? Las muestran como un trofeo al descuartizarlas, envolverlas en velobain o envolverlas en estopas o en costales y depositarlas en ciertos sectores en las comunas. Y hay algo que hemos visto en la casa de pique: si bien los cadáveres se depositan tipo 1, 2, 3 de la mañana, es para que la gente lo pueda encontrar en horas de la madrugada cuando hay tanto tráfico en esas zonas. Esos son puntos de distribución que lo que muestran es un mensaje para las otras bandas. Para este experto, entonces, ¿cuál sería la solución para esta problemática que afecta a parte del eje cafetero? Lo primero es acabar con todas las áreas de suministro que tienen estas organizaciones. Y lo segundo es judicializar, perseguir, como se dice el cuento, judicializarlos o darles de baja, inclusive, a esos líderes que están dirigiendo toda esta confrontación entre rebeldes y la misma banda de la cordillera. Finalmente, ¿qué aspira este investigador suceda en esta región? Pues diríamos que nosotros aspiraríamos que no se repitan las historias de hace 20 años en Pereira Dos Quebradas, donde llegamos a tener 300, 400 asesinatos en el año, porque es muy elevado para una zona que vive del turismo, que vive de una zona bonita como es el eje cafetero. Pero como van las cosas, sobre todo, pues va a ser muy complicado realmente rebajarlos y sobre todo evitarlos.